Buenos días, tardes. A mí me tocó el teorema de Pappus, pero voy a hacer una retroalimentación de la exposición anterior de Melissa y Felipe. Se llama centro de masas, pero yo me voy a concentrar para una placa. Ok. Entonces tenemos que el centro de masas coincide con el centroide para una placa o una superficie que tiene una densidad constante. Entonces comenzamos como lo tenía en el anterior video, que el centro o el centroide o el centro de masas en una placa viene definido por los momentos paralelos al eje sub x, claro, porque momentos paralelos al eje sub x. Entonces tenemos el x acá, los momentos paralelos, o sea, los puntos paralelos a este. Entonces esos puntos paralelos vienen coordenadas de y, claro, mira, y1, y2, y3, así, bla, 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 bla. Entonces sí, coincide. Sobre su masa. Entonces, los momentos paralelos al eje y sobre su masa. ¿Qué son los momentos paralelos al eje y? Es la masa por la distancia en y de ese eje. O sea, digamos al y de ese eje acá. Digo, momentos x, sí, del eje x acá, sobre su masa. Masa sobre x. ¿Por qué no elimino las masas? Porque se supone que son varios. Bueno, acá lo metemos en una sumatoria que sub i desde n igual a 1 y las masas también varían. Entonces, por eso no se eliminan, pero yo pues obvio esto. Que ya teniendo esto claro, ¿qué es la masa? En sí, ¿qué es la masa? La masa, como teníamos entendido, es la densidad. Esta densidad va a ser constante, como en un principio, de ρ sub 0 por un diferencial de volumen, pero pues como es una placa no va a tener profundidad, entonces va a ser un diferencial de área desde A. Ese es el diferencial de masa. Ok, ya teniendo eso, ¿qué es la diferencial de área? Acá lo tomamos como m sub i, ese diferencial de área. Es este rectángulo. Este rectángulo, ¿cómo viene? Nosotros vienen. Son n rectángulos con distancia delta de x. Delta de x, si nosotros lo queremos mirar de forma diferencial, sería de x, pero no. La altura viene descrita por, acá como lo tenemos, como siempre lo tenemos nosotros, f de sub x menos g de x. Simplemente reemplazamos. Entonces es delta de x f sub x menos g de x. Que ya tenemos cuánto es m sub i, el diferencial de masa, como quieran verlo. Entonces vamos a ver cuáles son los momentos. Bueno, nosotros definimos que los momentos es m sub i por la distancia en y. Pero ¿cuánto viene esta distancia? Vengamos acá. Esta distancia es, nosotros escogimos este punto medio porque pues, claro, es el centroide, el punto medio de la función. Entonces, como definimos punto medio, es la suma de las dos funciones evaluados en ese punto dividido 2. Entonces volvemos acá. Entonces f de x sub i más g de x sub i sobre 2. Ok, nosotros lo tenemos solo para este rectángulo. Nosotros lo queremos sumar para todo. Entonces m sub x está escrito. M sub i es esto. Desde B a A, porque viene desde A hasta B, desde A hasta B, de m sub i, que es f de x menos g de x por esta distancia en x. Sería f sub x, ya no es xy, sino son todos los xy, más g de x por diferencial de x sobre 2.
m sub x es igual a la integral b hasta su diferencia de cuadrados f sub x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x sobre, bueno, una constante la sacamos acá, sobre 2. Voy a borrar. Ya tenemos que es m sub x, ¿cierto? Bueno, continuemos acá a la derecha. ¿Cuánto es los momentos paralelos al eje Y? Volvemos acá. Tenemos que ese momento es la masa, diferencial de masa, porque estamos tomando solo m sub y, por la distancia entre ese eje y pues m sub i. Entonces esa distancia es x sub i. Entonces volvemos allá. Entonces tenemos que la distancia es x sub i, la masa de x sub i. Como definimos la masa, lo hago más grandecito para que se vea. Como definimos que la m sub i es delta de x delta de x f de x menos g de x todo por x sub i. Bueno, es x sub i m sub y. Ahorita vamos a tomar todo el intervalo, que sería la integral desde b hasta x sub i se transforma en x, f de x menos g de x por el diferencial de x. Ok, simplemente es sacar cuánto es la masa sub i. La masa sub i, acá como la vemos en esta fórmula, delta de x, f de x, eso es xi, sí, porque está en cuestiones de m sub i. Entonces volvemos acá. Entonces sería la integral desde b hasta de f de x menos g de x todo por dx. Pero esto por ρ sub 0. Sí, acá sería ρ sub 0. Masa es diferencial, acá lo tenemos, una equivocación mía, me falta el ρ sub 0, el diferencial de área por ρ sub 0. Ok, ya es simplemente dividirlos. Acá también sería ρ sub 0, ρ sub 0, ρ sub 0, ρ sub 0. Ok, todo por ρ sub 0 porque pues estamos, masa es igual al área por su densidad, ¿no? Ok, es simplemente dividirlos, ya tenemos todo. Entonces, ¿qué es x'? Digo x', que es el punto del centroide. Entonces, el punto del centroide es m sub y, ρ sub 0, la integral de b hasta dx, f de x menos g de x por dx sobre su masa, y su masa es ρ. Eso ya sabemos que es el diferencial de área, ¿no? Digo, el diferencial de área, no, el área, porque tenemos la integral, el área. Ρ con ρ se van, entonces queda así. Ahora, el punto en y. Volvemos acá, m sub x. M sub x es un medio de la diferencia de cuadrados de f de x y g de x por ρ sub 0. Todo esto es por. Entonces, volvemos acá. ρ medios, la integral de b hasta de f de x cuadrado menos g de x cuadrado de x sobre su masa. La masa tenemos que es ρ sub 0 sobre a, que acá la tenemos, pues sí, nosotros dijimos que eso era ρ sub 0 sobre a, elimino mano ρ, entonces y queda b hasta f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x sobre 2 veces a. Ok, voy a hacer otro video y cojo estas fórmulas y las tengo aparte.
Bueno, entonces copié las fórmulas, las pegué acá y entonces el teorema de Pappus es la relación del centroide con el eje de rotación, pues para sacar un volumen más fácil en algunas figuras, claro. Entonces hagamos el primer caso, cuando el eje de rotación, ya lo hice, es respecto al eje Y, o sea, cuando el área de esto es respecto al eje Y, yo hice para la demostración del teorema de Pappus por cilindros, entonces vamos para allá. Bueno, este cilindro tiene un radio X, una altura H, la altura H, miramos acá, es esa altura, entonces f de x menos g de x, ok, volvemos allá, f de x menos g de x, el área del cilindro es 2pi por el radio, pero el radio viene siendo x, por su altura, f de x menos g de x. Ok, su volumen está escrito desde B hasta A de 2pi x f de x menos g de x por delta de x. Ok, ¿por qué delta de x? Porque se supone que el cilindro es muy pequeño, ¿no? De manera diferencial. Entonces acá faltó un delta de x porque pues se va sumando así, pero pues lo intuí porque ya lo vimos, ¿no? Ok, pero ¿qué es esto? No, 2pi la integral de b a x f de x menos g de x. Ahora sí, está más claro. ¿Qué es esto? Volvemos a las fórmulas que copié. Claro, es igual a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar. AX, o sea, pasé al otro lado, es igual a todo esto. Integral de b a x f de x menos g de x. Simplemente reemplazamos. El volumen es igual a 2pi por a por su coordenada en el centroide. Ok. Después vemos el análisis de esto. Bueno, el caso 2, rotación respecto al eje X. Este hice el método por arancelas, me salía más fácil que por cilindros. Pues, en mi gusto, ¿no? Lo pueden demostrar con otras maneras. Bueno, entonces sabemos que eso tiene un radio sub 1, un radio sub 2 y se va a sumar todos estos. Ok, entonces volvemos allá. Bueno, perdón, acá. El radio 1 viene en condiciones de g de x. Y el radio sub 2 en f de x. Ok, entonces nos pasamos acá. Entonces acá ya tengo el área de esto, de esta parte, que es nuestra parte de interés. Como dijimos, nuestro radio sub 1 es f de x, radio sub 2 g de x. F de x, g de x, f de x, sería f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Ok, entonces nuestro volumen es nuestra área, pues sumando todos los delta de x, nuestra volumen es igual a la integral de b hasta A, sacamos el pi, f de x menos g de x, acá pongo los cuadrados de x, pero ¿a qué se parece a esto? Entonces volvemos acá, mire, se parece a esto, hacemos lo mismo, despejamos, 2a es igual a la integral de b a de f de x menos g de x al cuadrado de x. A es el área de la figura. 2a por
la coordenada del centroide, ¿no? Entonces queda 2AY. Ah, no, simplemente reemplazamos. El volumen es pi y 2 veces A. Ok. Demostrado el teorema de Pappus. Ahora, bueno, entonces, pues, ¿qué significa esa fórmula? ¿No? Es una manera de calcular un volumen, pues, muy fácil, pero ¿qué tiene que ver con el centroide? Que, pues, tanto que hablé del centroide, ¿no? Bueno, si nosotros cogemos la arancela o, bueno, el disco podría decir, o el cilindro y lo abro, puedo ver de que el teorema de Pappus es la relación en cuánto se mueve el centroide, o sea, si se dio toda la vuelta, cuánto se movió el centroide por el área de esa región. Entonces, lo más fácil que nosotros podemos decir, bueno, el área, ¿cuánto se movió el centroide? Pues claro, es el perímetro del cilindro o de eso. Entonces sería 2pi el centroide. Pero eso lo podemos decir D. O sea, ¿cuánto se movió el centroide? Por su área. Y eso es lo que llamamos teorema de Pappus. Bueno, vamos a hacer un ejemplo como para ver cuánto nos facilita esto. Porque para calcular un volumen esto es muy factible para algunas figuras. Entonces vamos a hacerlo del toroide sólido. O toroide o toro sólido. Bueno, entonces el ejemplo es el toroide sólido o la dona o toro sólido, como quieran decirlo. Ok, entonces el toro sólido de la distancia al centro de un círculo, que está acá. Bueno, expliquemos desde el principio acá. Si hago girar este círculo alrededor del eje Y, o sea, esto, va a generar el toro sólido. La distancia desde su centro al eje Y viene descrito por R. Y el radio del círculo es R. Bueno, entonces tenemos que el volumen, pues por teorema de Pappus, es D por A. Eso es igual a 2pi por la distancia del eje de rotación al centroide por A. Pero ¿qué significa? Ok, esto, la distancia desde el eje al centro del círculo. ¿Por qué? ¿Por qué el centro del círculo? Por condiciones geométricas, el centro del círculo coincide con su centroide. Si no fuera así, tendríamos que calcular cuánto vale su centroide. Por eso el teorema de Pappus sirve mucho para aquellas figuras que conocemos literalmente cuál es su centroide. Entonces, B es igual a 2pi por la distancia del eje de rotación a su centroide, que viene siendo R, por su área. Pero ¿cuánto vale el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por pi cuadrado, R cuadrado por la distancia, ojo, esa es la distancia del eje al centro del círculo, porque a veces nos presentan de que es hasta donde viene el círculo. Pues si nos presenta eso, sería como R1 más R2. Ok, pero pues acá nos presentan desde el centro desde el eje hasta el centro del círculo. Listo. Esto es mucho más fácil, o sea, muchísimo más fácil que sacarlo por método de discos, porque ahí tendríamos que integrar. Acá directamente sabemos las condiciones geométricas de las figuras y podemos sacarlo en un momento, como el del toro sólido. Listo.